Bueno, entonces, como les decía, ¿sí? Las protecciones eléctricas de transformadores es muy importante en los transformadores de potencia, como por ejemplo el transformador que está a la salida de un generador, ¿no es cierto?, en una central hidroeléctrica, por ejemplo, o una central térmica, cualquier tipo de central que esté generando energía a gran escala. Esos, normalmente la tensión de generación es entre 13.200 y 13.800 voltios, pero luego esa energía hay que transportarla hasta el centro de consumo. Esa energía se transporta a tensiones, ¿no es cierto?, muchísimo más grandes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, ahí hay un transformador o transformadores que elevan la tensión a la tensión de transporte. Por ejemplo, nosotros acá en Mendoza, sí, tenemos un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, los Niwiles, ¿verdad? O San Rafael, donde están los Niwiles, están los Belluno, está Agua del Toro, ¿sí? Son distintas centrales de generación hidroeléctrica y que toda esa energía se transporta hasta el centro de consumo, ¿verdad? Hasta nosotros, ¿sí? Entonces, esa, digamos, esa energía se transporta a alta tensión. ¿Qué tenemos nosotros acá en Mendoza? 220 kilovoltios, hay una línea de 220 kilovoltios y otra línea de 132 kilovoltios. Son las dos líneas que llegan desde el sur hasta acá, hasta el centro de consumo, ¿no es cierto? Que es todo lo que es el Gran Mendoza. Bueno, por lo tanto, ahí tenemos transformadores de potencia y luego cuando se llega al centro de consumo, la tensión se va reduciendo por etapas. ¿Está claro? Bueno, en esas etapas también tenemos transformadores de potencia. Todos esos son transformadores muy grandes y son transformadores de altísimo costo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Y hay que cuidarlos, hay que protegerlos de la mejor forma posible. Porque un transformador que se queme, un transformador de esos que se queme, ¿sí? Tenemos un doble problema. Uno que es lógicamente que se queda, ¿no es cierto? Digamos, esa red, esa línea se queda sin poder alimentar a la carga. Y el otro problema grandísimo que se tiene es que ese transformador que se quemó no es que se va a una fábrica de transformadores y compra otro igual de la misma potencia que tienen en stock. No, ese transformador hay que hacer una licitación y lo tienen que fabricar. Por lo tanto, eso lleva un tiempo importante, ¿sí? Un año, 2 años, por lo menos, ¿sí? Construir un transformador de potencia. Por lo tanto, se imaginan ustedes que hay que tener todos los cuidados posibles sobre esos transformadores. ¿Eh? Bueno, entonces, por eso que son vitales, ¿no es cierto?, para el normal funcionamiento del sistema eléctrico de potencia. Siempre estamos hablando de sistemas eléctricos donde se transmite grandes cantidades de energía. En los transformadores de la calle, acá los de distribución, no hay mayores problemas, porque ahí sí, la empresa distribuidora de energía tiene en stock, ¿sí?, una gran cantidad de transformadores que se quemó uno, vienen, ¿sí?, en 2 horas traen otro transformador, lo cambian y ya restablecen el servicio. O sea que ahí no tenemos problema. ¿Eh? Bien, entonces, acá fíjense, frecuentemente el impacto de una falla en un transformador es más serio, inclusive que la salida de servicio de una línea. Una línea, ¿sí? Se puede reparar, una línea, ¿verdad? Por cualquier problema que tuvo, se puede reparar más rápido que lo que se repara un transformador. Por eso es que
hay que tener cuidado con eso. Bueno, esta es digamos, la introducción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ¿por qué fallan los transformadores? Bueno, ¿debido a qué? Y bueno, en los transformadores se están sometidos a diversas fuerzas, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya cuando comenzamos a desarrollar transformadores, yo les hablé de los esfuerzos electrodinámicos que aparecen? Claro, porque, a ver, el fenómeno físico básico, que si yo tengo dos conductores uno al lado del otro y por esos dos conductores están circulando corriente, ¿verdad? Aparecen fuerzas entre esos conductores, fuerzas entre conductores paralelos, ¿verdad? Bueno, entonces esos esfuerzos electrodinámicos, ¿verdad? Se van sumando en cada una de las espiras, por lo tanto nosotros tenemos que los devanados y los núcleos están sometidos a esfuerzo. Es por eso que se acuerdan que vimos que los bobinados de los transformadores había, ¿no es cierto?, que ajustarlos a través de tacos de madera, ¿no es cierto?, al circuito magnético para que no tenga posibilidad de ningún movimiento, ¿cierto? Bueno, pero existen los esfuerzos, existe la vibración, ¿sí? El transformador tiene un ciclo de trabajo. En ese ciclo de trabajo, ¿verdad? Es el ciclo térmico. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque los transformadores todos los días trabajan aproximadamente de la misma manera. ¿Por qué? Y porque la energía que se consume día a día tiene más o menos la misma variación. Entonces, el transformador durante la noche está trabajando capaz que a un 10 o un 20% de su potencia nominal, y después durante el día, a media mañana, capaz que está en un 80%, y capaz que en la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? O ahora en invierno, ¿sí? 5, 6, 7 de la tarde, capaz que está a un 90 o a un 100%. Bueno, entonces eso es un ciclo térmico de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí tenemos expansión, compresión, tenemos movimiento, bueno, y todo eso es lo que va llevando a que el transformador, ¿no es cierto?, digamos, tenga su ciclo de trabajo, ¿verdad? Un tiempo de trabajo. Es por eso que se calcula más o menos que los transformadores deben funcionar correctamente una determinada cantidad de años, ¿eh? Bien, ¿qué otros problemas tiene? Bueno, el circuito magnético también se calienta, ¿verdad? Entonces ese calor que disipa el circuito magnético llega hasta los bobinados. Después aparecen también sobrecargas, ¿verdad? Sobrecargas por ahí, ¿no es cierto? Un día que hay mayor consumo de energía, ¿verdad? Y el transformador trabajó sobrecargado durante un lapso de tiempo. Eso es una sobrecarga. Refrigeración inadecuada significa que, por ejemplo, por ahí hay desprendimientos, ¿no es cierto?, de la cuba interna, o se va generando como un lodo en la parte de la base de la cuba, y ese lodo va contaminando el aceite. Y ese aceite que se va contaminando, por ahí se van tapando algunos canales de refrigeración, ¿sí? Entonces todo eso con el tiempo va llevando, ¿no es cierto?, a que se produzcan distintas fallas. Bueno, después cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, un cortocircuito externo o un cortocircuito interno en un transformador, son corrientes, ¿no es cierto?, que producen sobrecargas instantáneas, y todo eso va produciendo el deterioro del transformador. Bueno, ¿cuándo se termina la vida útil del transformador? Bueno, la vida útil se termina cuando falla la aislación. ¿Estamos?
La vida útil de los transformadores está dada por la aislación. Bueno, causas de fallas. Bueno, por ejemplo, acá tenemos los distintos tipos de fallas que suceden en los transformadores. ¿Ah? Por ejemplo, en los devanados, fallas en los arrollamientos, bueno, es el mayor causante de deterioro de falla de los transformadores, en los arrollamientos. Arrollamientos que se queman, ¿sí? Es la falla más común que tiene un transformador. Bueno, también podemos tener, ¿sí? En el conmutador, ¿sí? En el conmutador también se puede producir fallas, ¿no es cierto? Ya en menor medida, porque, bueno, esto puede ser por montaje, ¿no es cierto? Montaje incorrecto, durante el transporte, el movimiento del transformador, ¿sí? Bueno, por ahí que van fallando, no se produce un buen contacto entre los pines y las rueditas del conmutador, entonces, bueno, todo eso va produciendo deterioro. Fallas en los bushing. ¿Qué es lo que son los bushing? Son los aisladores, ¿verdad? Esos grandes aisladores que vimos, recién esos se denominan bushing. Bueno, entonces, ¿cuál es la falla en los bushing? Por ejemplo, el vandalismo. Salen los chicos a tirar con la onda y encuentran un transformador y bueno, a ver, tirémosle a las tacitas del transformador. ¿Qué es lo que son las tacitas? Son los aisladores, ¿eh? Bueno, debido a la contaminación ambiental, la tierra, se deposita tierra, entonces eso puede hacer que se produzca digamos, una descarga a través de esos aisladores, o también por ahí animales, ¿sí? Grandes pájaros que se paran ahí cerquita en la cuba, cerquita ahí del aislador y bueno, se produce una descarga eléctrica a través de esos pájaros, por ejemplo. Bueno, ya cuando hablamos de un conmutador bajo carga, el de arriba conmutador en vacío. ¿Qué es lo que es conmutador en vacío? Bueno, este conmutador lo tenemos en los transformadores, normalmente los de distribución, y también en transformadores de potencia, pero transformadores de potencia no tan grande. ¿Ah? Cuando ya hablamos de un gran transformador de potencia, el conmutador es un conmutador bajo carga. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? El conmutador en vacío, ¿qué es lo que hay que hacer? Y para cambiar, ¿no es cierto?, el punto de salida, o sea, para darle la tensión de salida a través del conmutador, el transformador tiene que estar desconectado, en vacío. Entonces ahí sí, cambiamos el conmutador, lo ponemos en la posición que se requiere, ¿no es cierto?, y esa conmutación se hace sobre el bobinado primario, ¿sí? El conmutador está, cuando estamos hablando de transformadores reductores de tensión, esa conmutación se hace en el bobinado primario. Bueno, en el conmutador bajo carga, ¿sí? Estos ya son para transformadores de gran potencia. Normalmente estos transformadores con conmutación bajo carga los tienen las empresas distribuidoras de energía, ¿verdad? En esas etapas de reducción de tensión, ¿no es cierto? Que yo les digo que son reducciones de grandes tensiones, ¿sí? Grandes tensiones y grandes potencias. Bueno, en ese caso, el conmutador es un conmutador bajo carga, significa que se puede producir, y no es que se puede, sino que está conmutando permanente. Tiene un controlador y el conmutador está manteniendo una tensión de salida constante. ¿Está? Entonces ese conmutador trabaja solito y va conmutando de acuerdo a la tensión de entrada y a la tensión de salida requerida, ¿sí? Es un sistema de control en lazo cerrado. Bueno, entonces,
Este conmutador bajo carga, cuando falla, bueno, puede ser debido al mecanismo, ese mecanismo que está produciendo el movimiento de los contactos, ¿verdad? Puede ser uno de los problemas. Contaminación del medio aislante, esos conmutadores, ¿sí? Están bañados en aceite, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, puede contaminarse ese aceite y eso producir fallas, ¿ah? El conmutador bajo carga es un elemento muy, muy caro, muy, muy caro. Es por eso que los transformadores, ¿no es cierto?, que utilizan son realmente transformadores muy importantes y de mucha potencia, ¿sí? Porque realmente ese conmutador bajo carga puede estar o puede llegar a valer un 50 o un 60% de lo que vale el propio transformador. Entonces es carísimo, ¿sí? Ese elemento. Bueno, por último, fallas en el núcleo. Bueno, esto es poco frecuente. ¿Por qué motivo? Bueno, ¿cuándo se puede producir una falla o digamos, una sobrecarga térmica en el núcleo? Y, por ejemplo, cuando se modifica la frecuencia, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una falla que, si bien es poco frecuente, pero donde más se puede dar son en aquellos transformadores que están conectados al generador, ¿sí? Por ahí se modifica la frecuencia en el generador por algún motivo y esa frecuencia, ¿no es cierto?, es a la que está sometida el transformador y esa variación en la frecuencia genera, ¿no es cierto?, un sobreflujo, ¿sí? Bueno, ¿en qué caso? Y si disminuye la frecuencia, recordemos la expresión de Boucheron, 444 frecuencia flujo número de espira. Está la tensión, si la tensión se mantiene constante y si la frecuencia disminuye, ¿qué es lo que va a pasar? Y al disminuir la frecuencia se va a producir un sobreflujo, porque como la tensión es constante, si disminuye la frecuencia, el flujo debe aumentar en la misma medida para mantener o debido a que la tensión se mantiene constante. ¿Estamos? Bueno, muy bien, acá tenemos un esquemita, ¿sí? Acá tenemos, acá arriba, ven, ahí tenemos el conmutador en vacío, ahí tenemos los bobinados del primario, y ahí tenemos el conmutador, ¿ven? Ahí está el conmutador modificando el número de espiras del bobinado primario, ¿ah? Este conmutador en vacío, bueno, acá no está muy claro esto, pero es esta parte que tenemos acá. Esta parte en donde acá a través de una manivela, ¿ven? A través de una manivela se va girando y a medida que se va girando internamente va tocando, ¿no es cierto? Va cerrando distintos contactos como lo hace acá, como lo observamos ahí, ¿sí? Y de esa manera, ¿no es cierto?, se produce la conmutación. Bueno, miren, acá tenemos un conmutador bajo carga. Fíjense, todo este aparato que aparece acá, todo esto que aparece ahí, al lado de ese transformador, que tiene casi el tamaño del transformador, ese es el conmutador bajo carga. ¿Estamos? Entonces, es un conmutador bajo carga, es un aparato muy, muy grande de un elevado costo. ¿Ah? Bien. Bueno, vamos ahora a ver el objetivo de las protecciones, ¿sí? Las protecciones, ¿para qué? ¿No es cierto? Se utiliza una protección, bueno, para proteger el sistema de potencia de las fallas que se pueden producir en el transformador. Cuando se produce una falla en un transformador, nosotros no queremos que esa falla salga del transformador y se transmita a través de la red de distribución. ¿Estamos? O de la red de transmisión. Bueno, para proteger el transformador de las fallas o perturbaciones que se pueden producir en el sistema de potencia, al revés. Se puede producir una falla en una línea y esa falla que se produce en la línea no queremos que se nos meta adentro del transformador y nos perjudique al transformador
Y por último, proteger el transformador de las fallas que se producen en sí mismo. Se produce una falla interna en el transformador y bueno, yo quiero que esa falla se despeje rápidamente y que produzca el menor daño posible o en lo posible que no produzca ningún daño en el transformador. ¿Está? Normalmente siempre algún pequeño daño va produciendo. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque las fallas no se alcanzan a despejar inmediatamente. ¿Estamos? Entonces por ahí alguna secuela va a dejar, ¿no? Bien. Esto también es importante, ¿sí? Esto es importante y ya con esto acá termino con toda esta introducción. Como les digo, todo esto es muy conversado, ¿sí? Es todo descriptivo, pero bueno, es importante como para que vayamos, ¿no es cierto?, armando todo este concepto de las protecciones. ¿Eh? Bueno, entonces el objetivo fundamental es esto que está acá arriba, degradación de los materiales de aislación. ¿Está? Eso es lo que tiene que hacer, limitar la degradación de los materiales de aislación. ¿Por qué? Y porque a medida que se van degradando esos materiales de aislación, va disminuyendo la vida útil de ese transformador. ¿Estamos? Bueno, existen dos formas de degradar la aislación. Una de ellas a través de una sobretemperatura. Cuando la temperatura de trabajo está por encima del valor nominal, ya se empieza a producir una degradación en todo lo que son las aislaciones, ya sean las aislaciones de los propios conductores de los bobinados o degradación del material, ¿no es cierto?, que me conforma todo el paquete, ¿no es cierto?, de aislación, todos los separadores, en fin, todos los digamos, materiales que tiene ese transformador. Entonces, eso es debido a la sobretemperatura. Esa sobretemperatura puede ser debido a una sobrecorriente o también puede ser debido, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, problemas con el refrigerante o problemas, ¿no es cierto?, con los canales de refrigeración que se pueden ir tapando. ¿Ah? Y el otro problema fundamental que produce también la degradación de la aislación es cuando se producen, ¿no es cierto?, altos gradientes de potencial eléctrico. ¿Qué significa sobretensiones? Cuando se producen sobretensiones sobre el transformador, esas sobretensiones pueden perforar la aislación. Y si perforan la aislación, bueno, estamos en problema porque ese transformador va a durar poco tiempo. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener protecciones para que no hayan excesos de corriente, o sea que no tengamos sobrecorrientes instantáneas como en un cortocircuito, o sobrecorrientes, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, como es una sobrecarga o sobreintensidad. Y también que me despeje inmediatamente todo lo que son sobretensiones. ¿Eh? Bueno, otro objetivo es que si, bueno, por algún motivo falló la protección y se produce, ¿no es cierto?, un cortocircuito interno en un transformador, bueno, existen protecciones para que se salve, por ejemplo, al menos la cuba. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Un cortocircuito interno, un cortocircuito brusco, ese cortocircuito genera un arco eléctrico, ese arco eléctrico hace que el aceite aislante, ¿no es cierto?, se evapore y produzca, ¿no es cierto?, digamos, una sobrepresión interna en el aceite, en esa cuba, y la cuba se termina deformando. ¿Estamos? Entonces, ahí no se salvó nada, ni los bobinados, ni las cubas, ni la cuba. Entonces, por eso que ante algún problema tenemos que tener también protecciones para que no se deformen esas cubas y se puedan volver a utilizar. ¿Eh? Bueno, muy bien. Hasta acá nomás lo dejamos, ¿sí?
Y bueno, continuamos. Ahí está con esto lo que les acabo de decir sobre tensiones y calentamientos inadmisibles de los devanados. Eso es lo fundamental, ¿no es cierto?, que hay que proteger para que esos transformadores tengan un largo tiempo de utilización. ¿Ah? Me ponen ahí, veo que ya están colocando apellido y nombre, asistencia, por favor. Y